Iniciamos nuestro debate de sobremesa hablando de este referendo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato, y nos quedábamos al aire en esta disyuntiva que tiene la oposición de si apoyar o no la realización de este proceso, un proceso que el gobierno de López Obrador instauró, promovió una iniciativa, al final está ahí aprobado y lo que se discute ahora son sus leyes reglamentarias. Decía Paul y ponía ahí sobre la mesa si es momento, si le toca o no, si le corresponde a este presidente hacer uso de esta figura. Al parecer, pues lo hará, seguramente, así lo dejarán estipulado. Pero ¿qué hará la oposición? ¿Estará pronunciándose a favor de que se realice y entonces votar en contra de que el presidente se mantenga, o simplemente se opondrá a que se realice un proceso así, Paul? Pues a diferencia de las últimas muchísimas semanas que hemos tenido debate aquí, la verdad es que sí quiero retomar algunas cosas que dijo Abraham que son valiosas y justamente tienen que ver con tu pregunta. La oposición, me parece que estamos en una disyuntiva enorme. ¿Por qué? Porque el riesgo es altísimo. Es decir, si le tomamos la palabra al presidente, porque yo estoy del lado de los que sí, de vamos a tomarle la palabra, vamos por las firmas, hay que movilizar a la gente, demostrar que más de la mitad del país no quiere cómo está llevando a cabo la administración del presidente, y saquemos a la gente a votar, es decir, saquemos en el sentido de animar a la gente a salir a votar en esta consulta. Pero corremos un riesgo magnífico, que es lo que decía Abraham, y es lo que quiero retomar. ¿Qué sucede si no logramos emocionar, si no logramos movilizar desde la emoción, desde el espíritu democrático a que la gente salga a las calles, vaya a las urnas y vote? Pues entonces lo que le estamos regalando al presidente es una victoria más. Y eso sería delicadísimo. Él mismo, porque es un retador natural, lo hizo a par de mañaneras que dijo: invito a la oposición, tienen una nueva oportunidad, está en sus manos, ahí está la revocación de mandato, junten sus firmas, sáquenme del gobierno a ver si pueden. Creo que en sentido literal lo que estoy diciendo, como lo expuso en la mañanera. Entonces, es una afrenta constante con la oposición, lo cual hace que el riesgo sea altísimo. Yo lo correría, siempre y cuando esta gran alianza se ha constituido de los partidos y hasta sumar a otros que no han querido estar en la alianza, pero que critican al gobierno federal, se sumaran para pues evitar que siga el presidente en funciones, más allá del debate constitucional que, insisto, va a terminar en la Suprema Corte. Es un cuento de nunca acabar, ya lo hemos visto, es la marca de la Casa de Morena, pero en esa disyuntiva me parece que se encuentra la oposición de no saber qué hacer, ¿no? Si desvirtuar la consulta, decir que es un juego del presidente, que no caigamos en su juego, que solamente es hacerle el caldo gordo, y entonces pues apelar a que la gente no vaya a votar y que no lo pele, o que la Suprema Corte lo declare inconstitucional. Entonces, sí está interesante este juego que nuevamente López Obrador pone sobre la mesa y que la oposición pues no sabe bien cómo reaccionar todavía. Al presidente y a Morena, Abraham, le conviene que la oposición promueva la revocación, aunque la promueva en contra. Te prometo que entro al fondo en un segundo, pero no quiero dejar pasar el maravilloso lapsus de mi amigo Paul hablando de sacar a la gente a votar. Le faltó hablar de despensa, le faltó hablar de movilizadores. A la gente, claro que hay que sacarla a votar con emoción, con esperanza de quitar este mal gobierno. Le faltó hablar de cómo la CTM, Antorcha Campesina y compañía sacaban a la gente a votar, pero una cuestión de forma. Para el fondo, creo que el debate antes de que naciéramos tú, Alejandro y yo. Para el fondo es un debate muy relevante. Miren, yo creo que la opción más inteligente, no lo digo en broma, la opción más inteligente que tiene la oposición, casi la única opción que tiene la oposición para salvarse, es aceptar el revocatorio de mandato y pedirle a la gente que vote sí. Y que diga sí, que continúe Andrés, tiene una aceptación ciudadana importante, que continúe, no hay problema. En el 24 nosotros presentaremos una propuesta alternativa distinta. Creo que es la opción más inteligente que tiene la oposición. Porque si la oposición pide a su base, reducida base social, salgan a votar, no van a ser completamente minoritarios. Y si la oposición llama a boicotear el revocatorio de mandato, no van a tener margen en la discusión pública y, como decía Paul, van a tener un problema de narrativa. Yo creo que la única opción real que tiene la oposición de salir medianamente bien del revocatorio de mandato, que va a ser una pesadilla para ellos, es pedirle a su base social que salgan, que voten sí
que Andrés Manuel continúe 3 años basándose en el apoyo popular tan amplio que tiene la ciudadanía y haciendo una crítica en el debate público, y por lo menos ahí existirán. Creo que no han pensado esa opción y puede ser bastante relevante. Bastante relevante, y porque además no habría ganador, ¿no? Si gana el sí, el presidente dirá que ganó y la oposición dirá que ganó, y el presidente tendrá que concluir el periodo para el cual fue electo, de 6 años. ¿Qué es lo que hace la oposición? La oposición siempre sale diciendo que gana, aunque pierdan 11 gubernaturas, ellos salen diciendo que ganan. Siempre todos salen diciendo que ganan. Exactamente, todos los partidos, pero sí es un tema bastante interesante que lo vamos a discutir los próximos meses, pero en lo que más le conviene al gobierno, más allá de la consulta, la forma, el fondo de la misma, es que se hable de otra cosa, Alejandro. A ver, hoy estamos enfrentando y seguimos enfrentando una pandemia, seguimos enfrentando la mala implementación de las vacunas cuando nos comparamos con otros países, la concentración que ha tenido de las vacunas el gobierno federal. Por ejemplo, no permite a los estados comprar vacunas, lo tiene que hacer a fuerza el gobierno federal con su calendario lento como tortugas, no permite que los privados se metan, que las farmacias puedan estar vacunando, las farmacias privadas sin costo para la sociedad, como sucede en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Entonces, en lugar de estar discutiendo un problema tan grave como el de seguridad que tenemos, como el de salud, el COVID, pues vamos a discutir si el presidente, si la revocación, si es constitucional, si no, si la pregunta, si debe de ser, permanece o revocarlo o sacarlo, y ahí nos va a traer entretenidos durante meses. Ahí es donde más gana el presidente. Y como decía en el programa, el objetivo al final es seguir alimentando esta narrativa. ¿Estás a favor o en contra de mí, a favor o en contra de mi movimiento? Seguir polarizando a la sociedad y que se hable de todo menos de lo fundamental para el Estado mexicano, que es la salud, el empleo, la seguridad. Bien, pues es un tema de muchos, ¿no? Y de los que seguiremos hablando. Abraham, nada más conclusiones. Es un comentario muy irresponsable el de Paul, porque la democracia también es un elemento fundamental y muy importante para una sociedad. Y este tipo de consultas de democracia participativa fortalece. Paul, escucha, Paul, los votos de la ciudadanía no son un juego. Las opiniones de la ciudadanía no son un juego. Ustedes no quieren prestarse porque saben que van a perder. A ustedes no les gusta la urna. Ustedes saben que pierden. Y no les gustan la urna. No les gustan la urna porque saben que pierden. Tú y yo sabemos que van a perder en la urna. No, por supuesto que no. Ganen la elección. Movilicen a su base de la democracia participativa, hombre. Pues dice Paul que la van a movilizar. Un estado que tenga democracia participativa plena. Por favor. Y lo único que hace este cuate pues es desvirtuar la democracia participativa. No es este cuate, es tu presidente. A tener un pasaje. Pues así estaremos meses entonces de aquí a febrero a que se haga la revocación de mandato. Veremos qué ocurre en las próximas semanas ya que inicie el periodo ordinario de sesiones, donde se tienen que aprobar estas leyes reglamentarias y se juntan las firmas, porque todavía hay que juntar firmas para que se logre la revocación de mandato, y entonces sí, ya el próximo año 2022 se realice la misma. Lo estaremos comentando de esto y otros temas. Pero no supimos qué va a hacer la oposición. Pues yo me quedo sin saber qué va a hacer la oposición. Una opción. Tú ya les diste una muy buena opción. Yo ya te dije qué haría yo, pero hay que preguntarle a los dirigentes nacionales qué van a hacer. Ya sabemos qué va a hacer Paul en Querétaro, veremos qué hacen los demás. Gracias, Paul. Gracias, Abraham. Las firmas de Querétaro. Cuídense mucho. Gracias a los dos. Y gracias a ustedes. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.